Entonces, aquí volvemos con el segundo video de este tutorial usando los comandos básicos fundamentales de Linux para sobrevivir con Asterisk. En este momento vamos a comenzar este nuevo video, el video número 2, con el comando que yo utilizo para ver las versiones de Linux. Hay varios comandos, pero el comando que yo prefiero usar es el uname espacio -a. Este comando me permite ver toda la versión, no solo la versión de Linux, sino el sistema operativo, la arquitectura y otras informaciones más. Sin embargo, tiene variantes. Tiene la variante de "-r" para ver solo el kernel, la variante "-n" para ver el hostname, la variante "-o" para ver el nombre del sistema operativo. Normalmente yo uso "-a", pero vamos a verla, vamos a ver la práctica que es lo interesante aquí. Si yo vengo aquí, uname, espacio "a", fíjense que aquí ya sé que tengo un sistema operativo Linux con el localhost, con la versión del kernel 3, arquitectura 64, etcétera, etcétera, etcétera. Pero fíjense que como yo les dije, tenemos la variante R, si simplemente yo necesitara saber el kernel. Esto si yo fuera a hacer a recompilar el kernel, pero en verdad tengo bastante tiempo que no necesito recompilar kernel porque los Linux nuevos funcionan muy bien con la detección de driver. Normalmente yo compilaba kernel cuando había un módulo que no era reconocido, yo tenía que bajarme un driver y hacer la recompilación del kernel. Eso ya yo tengo años que no lo hago porque, es más, creo que en las nuevas versiones de Linux eso no aplica. Se instalan actualizaciones, es mucho más al estilo de Windows que lo que era antes. "-n" me permite ver el hostname, perdón. Este es el hostname que viene por defecto cuando instalamos Asterisk, FreePBX, sangoma.local. Y "-o" me permite ver el sistema operativo. En este caso es Linux, pero pudiese ser FreePBX o, perdón, pudiese ser Unix, perdón, o FreeBSD o otra variante basada en Unix. En este caso es GNU Linux. En el video 1, al principio nosotros vimos el comando ls y yo les dije que iba a ahondar un poquito más en este comando. Lo voy a hacer ahorita porque voy a ir a la parte de usuarios y permisos y necesitamos entender un poco más en detalle este comando. Cuando yo doy ls, primero voy a ver dónde estoy, pwd, estoy en root, voy a listar solo para ver qué tengo aquí, voy a ir a prueba, voy a darle ls y tengo un archivo que es file. Okay. Voy a listar ese archivo. Si yo voy a ese archivo y lo listo, fíjense que tengo una información y esta información es la siguiente. Lo primero es un guión. Este guión lo que significa es que esto es un archivo. Si fuera un directorio tendría una D. Y si, creo que eso lo mencioné en el video primero. Y si tuviera una L es un link que es como un acceso directo de Windows. Después tengo los permisos de usuario, después tengo los permisos de grupo y después tengo los permisos de los otros usuarios. Después tengo el nombre del usuario que controla ese archivo, el grupo para ese archivo. Después tengo el tamaño de ese archivo y después tengo la fecha, la última fecha en que fue modificado. Voy a mostrarles algo. Si yo le doy date, yo sé que la hora es 3:34, no es la hora real. Si yo vengo aquí con V, que es un editor, y edito ese archivo y le doy insertar y agrego cualquier cosa, le doy escape, le doy W para grabar nuevamente, 2 puntos, Q, y vuelvo a listar ese archivo. Fíjense que ahora el archivo, la última modificación fue ahorita, hace unos segundos. Entonces, esa es la fecha de última modificación del archivo, o cuando el archivo se crea, pone la fecha cuando fue creado. Y por último, lógicamente, el nombre del archivo. Entonces, esa es la manera o la información que tenemos en pantalla cuando usamos el comando ls espacio -l. Pero lo importante de esto es porque yo voy a trabajar con los permisos, y estos son los permisos, y voy a explicar en detalle cómo funciona. Pero vamos a continuar. Luego, creando usuarios. Es muy importante. Cuando creamos un usuario, tenemos que entender que hay un archivo que se encuentra en etc. Y recuerden que etc es el directorio donde están las configuraciones generales de Linux. Hay un archivo que se llama passwd. Ahí están todos los usuarios. Vamos a verlo aquí. Vamos a limpiar pantalla y voy a darle cd. No, perdón, voy a botarlo por pantalla. cat etc
y voy a buscar ese archivo. Cuando le doy Enter, fíjense que aquí están todos los usuarios del sistema, empezando por root. ¿Dónde está? ¿Dónde empieza el comando? Aquí. Empezando por root aquí, y después vienen los usuarios que se crean por defecto en el sistema, y por último los usuarios que yo he creado manualmente, José, María, Chucho, etc. Este archivo tiene un formato y se los voy a mostrar cómo leer el formato. En unos segundos vamos a ir a eso. Aquí hay un ejemplo de una salida por pantalla y el formato es el siguiente. Vamos a escoger este usuario, el Chucho. Este sería el nombre del usuario, después esta X vendría siendo el password que está encriptado, después este es el ID del usuario, este es el ID del grupo. Aquí entre los dos puntos debería ir el nombre descriptivo del usuario, pero yo no lo coloqué, por eso está vacío. Después viene el directorio del usuario. Recuerden que el directorio home, que es un directorio principal, y lo vimos en el primer video, en el primer video expliqué los directorios principales de Linux, para qué sirven, qué contienen. Home es el directorio de los usuarios. Una vez que crea un usuario, él crea su propio directorio Chucho. Y ahorita vamos a ver algo interesante de esto. Y después viene el shell que usa ese usuario. Yo voy a ir un momento a Home. Esto es importante que lo sepan. Si le doy ls, ahí tengo un directorio que se llama Chucho. Voy a ir allá adentro. Si le doy ls, parece que está vacío. Es más, si le doy ls espacio menos l, parece estar vacío. Pero si yo le doy ahora la, lo que le estoy diciendo, muéstrame los ocultos. Y hay archivos. Y dentro de esos archivos, de los dos más importantes es este bash profile y bash rc. No voy a ahondar en detalles aquí porque es más dirigido a la parte de administradores del sistema operativo Linux, pero este señor es el archivo que me permite manipular, vamos a decirlo así, el prompt, lo que vemos aquí en pantalla, cuando yo me logueo. Y este señor es el que me permite manipular el prompt después de haberme logueado. Entonces, ¿qué pasa? Esto que ustedes ven aquí, por ejemplo, puede ser manipulado en estos archivos. Yo puedo cambiar esto, puedo cambiar el color de las letras, la manera como me muestra por pantalla, la información, etc. Eso se hace con estos dos archivos. Normalmente lo que se hace es que se crea un pequeño script que una vez que yo me lo vea aquí, me redirija a este archivo y es aquí donde yo empiezo a modificar. Modifico las variables del sistema, etcétera, etcétera. ¿Por qué les digo esto? Porque hay un comando que me permite borrar el usuario, pero si ese comando yo no le digo o no le doy la opción forzar, él va a borrar el usuario, pero me va a dejar esto aquí y me va a dejar el directorio de Chucho y voy a ensuciar el sistema operativo. O sea, cada vez que borren un usuario, verifiquen que están borrando todo, su directorio y los archivos del sistema de ese directorio. Voy a regresar al root y voy a borrar la pantalla, creando usuarios. Vamos a crear un usuario. Add user. ¿Cuál podría crear ahora? Chucho 2, porque ya tengo Chucho. Creé el usuario. El segundo comando sería el passwd chucho 2 para darle un password. Le voy a dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy posible me dice que es un password que es muy simple y demás, pero eso no me interesa porque estamos en un pequeño tutorial. Una vez que ya yo tengo esto, si yo voy nuevamente a ver el archivo que ya yo les había dicho, passwd, fíjense que aquí está Chucho2, que tiene su ID de usuario, su ID de grupo, su home, creó su directorio y fíjense que tiene el shell. Perfecto. Pero yo puedo crear grupos. Los grupos tienen un archivo también que también está en etc. Y ese archivo se llama group. Si yo le doy enter, fíjense que cada vez que yo creo un usuario, él crea su propio grupo. Pero yo creo, como les dije, yo puedo crear un grupo manualmente. Yo le doy group add, no sé, nuevo. Le doy enter y si vuelvo a editar aquí, si vuelvo a mostrar por pantalla, fíjense que ahora está aquí el grupo nuevo y él tiene su propio ID. Yo puedo borrar un usuario. Pero acuérdense lo que les dije, user del, y si no le doy la opción -R, él va a borrar el usuario, pero me va a dejar los directorios. Entonces verifiquen siempre que van a borrar completamente la información. Yo voy a borrar este y voy a borrar también Chucho.
Y vamos a volver a sacar por pantalla la información del passwd. Fíjense que ya no está ni Chucho ni está Chucho 2. Vamos a borrar pantalla para hacerlo más visible. Una vez que yo creo esto, también puedo borrar el grupo. Pie bien, ¿sí? Entonces creo que el grupo que había puesto era nuevo, le voy a dar Enter, sí, ya lo borró. Y voy a sacarlo por pantalla. Fíjense que ya no está el grupo, que creo que tenía el ID 1004. Voy a volver a borrar, para tener esto lo más limpio posible. A ver si esto lo puedo agrandar, sí, lo puedo agrandar mucho mejor, creo yo. Yo puedo modificar, yo puedo decirle a un usuario, moverlo a un grupo específico. Y lo que quiero que vean esto es bien interesante. Voy a crear un nuevo usuario. App User. Esta vez vamos a crear el usuario, no sé, Caracas. Caracas. Y vamos a darle un password. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yo voy a abrir otra terminal. Usuario Caracas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este usuario no es un usuario root, no es un usuario administrador. Pero en el primer video yo les expliqué que hay un comando que es sudo su, que me permite elevar los privilegios. Pero este usuario, si yo aplico ahorita el comando sudo su, él me va a perder el password, pero después me va a decir que el usuario no está en los archivos sudoers, no tiene el derecho a usar sudo su. Y hay maneras de resolverlo. Vamos a verlo. Voy a poner el password. Y fíjense lo que yo les dije. No está en el archivo source. Este archivo también está en etc. Y están las características de cómo yo puedo hacer, si puedo usar algún tipo de usuario, si puedo hacer un tipo de grupo, etc. La manera de resolver esto, la más fácil, si fuera Debian, si mal no recuerdo, o un Linux basado en Debian, debería agregarlo en el grupo admin. Pero en los Linux basados en Red Hat, en este caso creo que esto es como un CentOS. Aunque dice otro nombre cuando leí el uname. Pero esto me parece que es un CentOS modificado. Cuando vamos aquí al grupo, hay un grupo que se llama Will. Vamos a ver, aquí está este señor. Si yo agarro este user Caracas y lo agrego aquí, yo voy a poder usar la opción de sudo su. ¿Cómo lo hago? Yo le doy user mod de modificar, -a, -g mayúscula, el nombre del usuario, que es, perdón, del grupo, Will, y el nombre del usuario, Caracas. En este momento lo que le estoy diciendo, agrégame el grupo Caracas, el usuario Caracas al grupo Will. Le voy a dar Enter, y si yo lo vuelvo a sacar por pantalla, y yo subo y busco a este señor, fíjense que Caracas ya está aquí. Claro, para que esto funcione tengo que salir, volver a abrir la sesión. Caracas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ahora sí le doy sudo su y le doy el password. Fíjense que ahora sí me elevó los privilegios y entonces este señor Caracas va a funcionar como un usuario root y puede usar todos los comandos que un usuario root se le permite. Voy a cerrar esto. Me interesaba era mostrar esa información. Interesante este comando, borrar por pantalla, que lo podemos usar. Wayant, Wami, como lo quieran pronunciar, me dice que soy usuario root. Es un comando que nos permite saber qué usuario estamos usando. Si continuamos aquí, los permisos de Linux. En Linux, en Unix también, existen 3 permisos principales: lectura, escritura y ejecución. R, W y X. Este formato me permite a mí darle o quitarle opciones de lectura o escritura o ejecución a un determinado archivo o a un directorio. Y vamos a ver las maneras como podemos hacerlo. Hay diferentes maneras de hacerlo.
pero importante que saber que estos 3 permisos se pueden aplicar al usuario, al propietario, lo puedo aplicar al grupo o lo puedo aplicar al resto de los usuarios. Para entender esto es más fácil verlo aquí. Vamos a ver en dónde me encuentro ahorita. PWA, estoy en root, perfecto. Vamos a ver qué tenemos aquí. Aquí yo tengo un archivo que se llama prueba. Lo voy a listar aquí. Fíjense que este archivo prueba es un archivo porque empieza con un guión. Él tiene RW y un guión. Estos 3 primeros pertenecen al usuario. Después tiene R guión, esto pertenece al grupo. Y después R guión pertenece a los otros usuarios. Para que lo vean más gráficamente, yo debo tener algo aquí. Sí, perfecto. Fíjense que el primer guión es un archivo. Si estuviera aquí una D sería un directorio, o si tuviera una L sería un link o un enlace. Los otros 3 primeros guiones que vienen son los permisos del propietario, del usuario como tal, en este caso el usuario root. Después los 3 primeros guiones, los otros 3 guiones o índices abajo son los permisos del grupo, y después vienen los permisos del resto del usuario. Quiere decir que yo podría tener aquí RWX, aquí RWX y aquí RWX. Y lo van a ver, por ejemplo, con este ejemplo, quiere decir que este usuario puede leer, escribir, pero no puede ejecutar. El grupo puede leer, escribir, pero no ejecutar. Y el resto de los usuarios solo puede leer, pero no puede ni escribir y no puede ejecutar. Lo vamos a ver en la práctica. Pero antes de verlo en la práctica, para hacer eso, yo necesito el comando chmod. Y esta es la primera manera como podemos modificar. El chmod tiene, vamos a decir, 3 grupos de variantes, yo lo diría así, para poder cambiar, agregar o quitar permisos. La primera variante, que es AUG o O, me permite agregar a todos si uso A, o solamente al usuario si uso U, o solamente G si uso el G, o solamente al grupo, perdón, o solamente a los demás usuarios si uso la O. Yo puedo usarlos en conjuntos, en grupos. Por ejemplo, yo puedo usar usuarios y grupos al mismo tiempo, o usuarios y otros, o grupos y otros. Lo vamos a ver en la práctica, que es más fácil de entender. Después la segunda variable, o variante, lo que le digo es o agrégame o quítame. Más es agregar, menos es quitar. Y por último, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué quiero? ¿Agregar lectura, escritura o ejecución? ¿O quiero eliminar lectura o escritura o ejecución? ¿Cómo se ve esto? Vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a agarrar, es más, vamos a hacerlo aquí adentro del directorio prueba. Voy a borrar por pantalla. Vamos a ver qué tenemos allí. Tenemos un archivo file. ls-l file. Bien mal. Fíjense que este archivo ahorita tiene lectura, escritura y ejecución para el usuario, pero para el grupo solo tiene ejecución y para los otros solo tiene lectura. ¿Qué voy a hacer yo ahorita? Yo le voy a decir chmod, le voy a decir a todos, le voy a hacer menos, quiero decir quítale, a todos quítale. ¿Y qué les voy a quitar? Les voy a quitar, por ejemplo, escritura. ¿Y a quién le voy a hacer eso? Al archivo file.txt. Fíjense cómo estaba antes y fíjense cómo va a quedar después que le dé enter. Tengo que listarlo, lógicamente. Fíjense que antes tenían escrituras aquí y ahora nadie tiene escritura. Si yo sigo en ese camino, yo le voy a decir lo mismo a todos, pero ahora en vez de la escritura, que por si ya nadie la tiene, yo le voy a decir quítame la ejecución a todos. Le voy a dar enter y vuelvo a listar. Fíjense que ahora solamente el usuario como tal tiene lectura. Y a este usuario le voy a quitar también ese permiso. A todos, al decirle todos, se lo va a quitar a él también. Si vuelvo a listar, fíjense que ahora no hay ningún tipo de permiso. Así como quité, yo puedo agregar. Entonces yo le voy a decir chmod. Yo le voy a decir, es más, esta vez no le voy a decir a todos, yo le voy a decir al usuario y al grupo agrega permisos de lectura y escritura. ¿A quién? Al archivo file. Le doy enter y si lo listo, ¿qué hizo? Agregó lectura y escritura al usuario, lectura y escritura al grupo y nada a los otros usuarios, y tampoco le dio ejecución a nadie. Yo puedo volver a venir aquí y decirle
esta vez solamente al usuario, agrégale ejecución. Doy Enter y cuando lo listo, fíjense que ahora el usuario tiene lectura, escritura, ejecución y el grupo solo tiene lectura, escritura, no tiene ejecución y los otros no tienen nada. O sea, básicamente de esa manera funciona el chmod. Al principio parece un poco complicado, pero después que uno empieza a practicar, uno se da cuenta que no es tan difícil. Después que has cambiado una cantidad considerable de permisos, no considerable, yo creo que ya cuando ya has hecho 10, 15 cambios, y eso es algo que puede suceder en forma muy común si estás trabajando un mes en un proyecto instalando una central telefónica con Asterisk. Tienes que estar constantemente cambiando permisos. Aquí hay algunos ejemplos, es lo mismo que acabo de hacer. Pero aquí está la otra manera como se puede cambiar los permisos en Linux. Y este es el formato octal. Aquí es importante que se aprendan que la lectura vale 4, la escritura vale 2 y la ejecución vale 1. Fíjense que si ustedes suman 4, 2 y 1, eso les va a dar 7. Eso es lo que quiere decir que en Linux ver el número 7 quiere decir que tienes la mayor cantidad de privilegios posible. Y si tienes 7, 7, 7, quiere decir que tanto el usuario como el grupo, como todos los demás, tienen permisos para todo. Hay una tabla. El 4 viene porque en 4 tiene la R en la lectura, el 2 tiene la W en la escritura y el 1 en la ejecución, que por cierto está aquí. Vamos a seguir aquí con un ejemplo. Y fíjense este ejemplo bien interesante. Es mucho más fácil trabajar con el formato octal. Vamos a volver a listar el archivo. Ya se van a dar cuenta porque es más fácil. Yo voy a borrar todo. Yo voy a borrar, perdón, no voy a borrar todo. Voy a cambiar en la manera tradicional como lo venía haciendo. Pero yo le voy a decir ahora a, que es todos, quítale permiso de... Vamos a hacerlo de práctica, vamos a hacerlo paso a paso para que ustedes vayan viendo el proceso nuevamente. Si lo vuelvo a listar, fíjense que le quitó ejecución. Ahora yo le voy a quitar, perdón, lectura. Le voy a quitar escritura. Lo vuelvo a listar. Perfecto. Y lo que me queda es la ejecución. Lo puedo hacer más rápido. Lo que quiero es que más o menos vayan viéndolo para que se vayan grabando el procedimiento. Ahora está totalmente en 0. Voy a volver a listarlo, está en 0. Ahora voy a usar el formato octal. chmod. Chmod. Es que tengo un problema aquí con la pantalla. Ahora yo lo que le voy a decir es, yo le voy a agregar todos los permisos al usuario, pero voy a mantener sin nada al grupo y voy a mantener sin nada al resto de los usuarios. ¿A quién? Al file. ¿No? Le doy Enter. Si yo listo aquí, fíjense que lo que hizo es que le dio lectura, escritura, ejecución al usuario y a los demás los dejó en 0. Pero si yo vengo aquí y ahora le digo, no sé, 5, y 5 sería 4 que es lectura y 1 que sería ejecución, y el 5 se lo estoy dando al grupo, le doy Enter. Fíjense que lo listo y eso fue lo que yo tengo. Tengo lectura y tengo ejecución para el grupo, pero el resto de los usuarios siguen estando en 0. Si yo le quiero dar algo al resto de los usuarios, le voy a dar 1. Y 1 significa que sería ejecución. Si lo vuelvo a listar, fíjense que ahora tengo ejecución y el resto de los permisos quedaron iguales. Tengo ejecución para el resto de los usuarios. Es más fácil trabajar con el formato octal que el formato anterior que yo les mostré al principio del tema de los permisos. Vamos a borrar aquí por pantalla. Hay varios ejemplos aquí, no los voy a hacer porque básicamente creo que yo ya cubrí lo que necesitaba. Entonces básicamente aquí terminamos el segundo video de este tutorial. Vamos a ir avanzando poco a poco
con más comandos, con más funciones, con más detalles. Me interesa llegar a los procesos que son muy importantes para instalar Asterix, porque si yo instalo un software, tengo que saber el software está funcionando bien a nivel de memoria, de CPU, y si hay otros procesos afectando mi sistema. El comando grep, que es muy importante porque el comando grep me permite, con el comando tail, resolver fallas, verificar los logs, y los comandos de redes, porque a veces tengo que manipular a mano las reglas, las tarjetas de redes, el DNS, el DHCP. Y creo que por último nos enfocaríamos muy posiblemente en, en qué podría ser, que podamos usar en Asterisk constantemente, ese comando mount para montar USB y ese tipo de cosas, porque muchas veces los Linux que usamos para Asterisk no son gráficos, son totalmente a nivel de terminal. Espero que les haya gustado, espero sus comentarios positivos y negativos también, me sirven para mejorar. Y sé que esto les puede funcionar, les va a funcionar a aquellas personas que están empezando con Linux y aquellas personas que trabajan con Asterisk, porque acuérdense que hay un nuevo tutorial que se viene por allí para hacer el análisis del protocolo SIG cuando registramos telefonía IP, y necesitamos saber Linux porque voy a correr el trace en Linux y en Linux no puedo usar el Wireshark en forma gráfica, no en este tipo de Linux que no es gráfico. Entonces, gracias por todo, denle like si les gustó y suscríbanse a mi canal porque eso me ayuda para seguir mostrándoles más información. Gracias.